A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título correspondiente al miércoles 19 de febrero del año 2025. El título es el siguiente, ya lo adelanté de manera indirecta. ¿Cuánta destrucción en tan pocos días? ¿Cuánta destrucción en tan pocos días? Si hay una característica de la gobernación de la anticientífica, si a ese conjunto de estupideces y tonterías que le vemos se le puede llamar gobernación, ¿qué capacidad de destrucción en tan corto tiempo? Que son 31 días de octubre, más 30 de noviembre son 61, más 31 de diciembre ya son 92, 31 de enero son 92, 123, y los que van ahorita, que son 19, serían 92, 111 días, si no estoy equivocado. ¿De acuerdo? Y si estoy equivocado, pues ahí pongan los que faltan. Muy bien. Vamos a ver. Lo primero que hay que comentar en torno a esta destrucción de la anticientífica es la siguiente. ¿Cuál es la labor principal de todo gobernante? ¿Para qué busca una persona, un político profesional, las más de las veces, aun cuando hay casos interesantes de ciudadanos que al ver el desastre deciden salir al frente y competir o participar como candidatos para llegar a gobernar ese municipio, ese estado o ese país? En este caso, estamos ante la llegada de un personaje como es la anticientífica, que no necesitó hacer talacha, dijéramos. ¿Por qué? Porque fue protegida desde que llega ella al equipo gobernante en la Ciudad de México, o en lo que era antes el Distrito Federal. Llega y la detecta López Obrador, servil, abyecta, sin el menor ánimo ni voluntad de rebelarse, de tener ideas propias, y la toma bajo su protección. Ella no batalló. Entonces, el desastre del cual fue cómplice ella también. Ella fue cómplice de la tragedia, de la destrucción que hizo el bulto López Obrador. De tal manera que ella llegó en caballito de Hacienda. Muy bien. Poco tuvo que hacer ella, salvo arrastrarse, culiempinarse y decirle que sí al bulto y repetir las estupideces de aquel. Entonces, la tuvo fácil, muy bien, pero llegó a presidente de la República. Tenía ella idea, tenía en ese momento, cuando ya había ganado la elección, como haya sido, ¿verdad? Pero en esos días cercanos al 30 de septiembre, ¿tenía ella alguna idea respecto a lo que iba a significar para ella en esos próximos 6 años? ¿Qué significaba gobernar este país que iba a recibir en un estado lamentable en todos sentidos? Sin dinero, dividido el país, destruido buena parte del aparato público del Estado mexicano, con un crimen organizado dominando vastas regiones del país, donde los 5 años, 10 meses anteriores habían sido de una protección del Estado a través de López Obrador como jefe de Estado, el bulto, de tal manera que no era desconocido para ella lo que iba a recibir. Por eso la pregunta, ¿tenía idea ella de cómo iba a gobernar o de qué significaba gobernar ante esa tragedia?
Y la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque nunca había gobernado antes ella y no había necesitado gobernar. No había adquirido esa cuestión de operación política, negociar, conciliar fuerzas. No, eso era, y lo es todavía, es algo ajeno a ella. Pero llega a la presidencia de la República sin saber cuál es la principal tarea del gobernante. Ahora bien, ¿qué es lo que vio en los 5 años, 10 meses del bulto? Y que ella fue cómplice de eso. Pura destrucción, un retroceso, pensando equivocadamente ambos, él y ella, que era posible replicar aquellos años 60 en las condiciones actuales. Eso es lo que vio, eso es lo que mamó en esa gobernación de López Obrador. En esas condiciones, pues, llega ella dispuesta a continuar con esa tarea destructiva. Y no solo eso, sino que además, habiendo ella, no voy a decir militado, pero andar ahí sacando copias o apoyando a su esposo en aquellos años, pues algo había aprendido del rollo demagógico y que la lucha de clases y dictadura del proletariado y el paraíso de los obreros, el socialismo, etcétera, todas esas cosas que ya están por fortuna en el basurero de la historia. Entonces ella, en ese sentido, se puede decir que estuvo más cerca de ese listado de acedos clichés que López Obrador. López Obrador venía y había vivido y se había formado en la parte más atrasada del feraz trópico mexicano, en Tabasco, pero además llega dizque a estudiar, cosa que nunca hizo, a una de las escuelas donde el rollo demagógico de no pocos que piensan que escribir alguna tesis de 300, 400 páginas sobre Gramsci los califica ya como grandes teóricos de la revolución proletaria mundial. Si hay un lugar, una facultad en la UNAM de rollo, casi le podríamos decir la facultad Polaroid, es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde este hombre no estudió, sino que malgastó años en la cafetería de esa facultad. Muy bien. ¿Qué aprende la anticientífica del bulto? A destruir, a dividir aún más la sociedad mexicana, a comportarse igual que el bulto, de manera grosera con los adversarios, ofensiva, mentir, proteger corruptos, tender lazos con lo peor del crimen organizado para obtener recursos para él, para los suyos, para sus campañas, etcétera, etcétera. Eso es lo que aprendió. Entonces ella hace lo mismo, porque para ella eso es lo que vio de su ídolo, de su jefe o de su titiritero. Robar recursos del erario para destinarlos a ganar ilegalmente una elección, de proteger a corruptos como pago de favores recibidos, etcétera, etcétera. Pero resulta que eso no es gobernar. Gobernar es, antes de cualquier otra cosa, construir, sentar las bases para un mejor futuro. Eso es gobernar. ¿Y qué ha hecho Morena desde el 1 de diciembre del 18 que llega el bulto a la presidencia de la República? Destruir. ¿Y qué ha hecho esta mujer desde el 1 de octubre del año 24? Destruir. Que es todo lo contrario a una buena gobernación. No ha construido, ha continuado con el proceso de destrucción. Hoy las finanzas públicas están más débiles
que como se las dejó el bulto. Hoy el sistema educativo público está peor que como lo recibió. El sistema de salud está peor. ¿Por qué? Que como lo recibió, porque allá fueron 4 años y medio sin un abasto completo de medicamentos y lo ha seguido. Que va a ser el 1 de marzo y ahora que no, que a mediados de marzo, que ya compraron. Es falso totalmente. No han tenido recursos para pagarle a los proveedores lo que les deben del año 23 y parte del 24. Así como no le han pagado a Petróleos Mexicanos más de 400,000 millones de pesos. Van a ver ustedes ahora el jueves 27 con los resultados financieros de Pemex provisionales antes de ser auditados. La tragedia completa. Eso es lo que ha hecho la anticientífica en estos casi 5 meses de ser la gobernante. Y no tiene el menor empacho en reconocer la destrucción que está haciendo. Pretende defenderla, esa destrucción, adornándola. Es un poco como el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo, que los albañiles ponen ahí una cruz con unos papel crepé, etcétera. Así está la anticientífica. Lo que va destruyendo le pone papelitos y acá y música y festejemos, pero lo que está haciendo es destruir lo poco que dejó el bulto. Se apegó totalmente a esa parte del plan C, que es la destrucción del Poder Judicial, y son tan brutos los integrantes de Morena en el Congreso de la Unión que nada les ha salido. Ya no saben qué hacer con todas las violaciones constitucionales que han exhibido, pero encuerados completamente, enseñando sus partes pudendas, enseñando sus vergüenzas frente a cualquier observador imparcial. No hayan qué hacer, pero dicen va a ser buena, el papelito, el oropel. No es cierto, hombre. Va a ser un desastre completo. Bueno, son tan brutos que el límite para entregar los nombres de los que querían estar o lo que sea, vencía el 12 de febrero a las 12 de la noche. Pues las 3 disqueministras, la plagiaria, la mentadora de madres y la otra que pues su único mérito es haber sido la esposa de Francisco Ortiz Pinchetti, que en paz descanse, no las incluyeron, entonces las incluyeron post la fecha de cierre. Es una violación, les vale madre. Ahí están. Y van a ser ministras de la Suprema Corte. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿de qué se trata esto? Pues simplemente que pasen lo más rápidamente posible los 6 años para que esta mujer se vaya a esconder no sé dónde. Pero la verdad es que ya no hay que destruir. ¿Qué destruye Mario Delgado en la Secretaría de Educación si no tiene dinero y todo está destruido? ¿Qué destruye el doctor Chichinovich o Milosevic o Chinchovich, no sé, si ya el anterior que lo sacaban del sarcófago, un señor Alcocer, pues también ahí está y lo sacan para que salga en la mañanera 15 minutos y se vuelve a meter al sarcófago. Es que este gobierno así está. Gers Manero igual. Es decir, ¿cómo es posible? Bueno, pues ese es el nivel, pues. Entonces, no hay dinero, no hay claridad en el rumbo, pues el desastre, la destrucción es completa. Y en esas condiciones aparece el conflicto con los Estados Unidos a raíz de la llegada a la presidencia de ese país de Donald Trump. Me atrevería a decir que esta crisis habría presentádose al margen de quién fue el ganador en Estados Unidos. Con la señora Harris habría sido lo mismo y quizá más duro.
Pero gana Trump y con el estilo que tiene él de desgobernar, un hombre que ignora lo más elemental de la economía, como es el papel de los aranceles, ignora la conformación de lo que se llama la balanza de pagos de un país, no entiende la diferencia entre la parte de la balanza comercial o de la cuenta corriente y mucho menos que esa se compensa con la cuenta de capitales. No entiende eso. Vive 200 y pico de años atrás con los mercantilistas. Un país es rico porque exporta y tiene un superávit en su intercambio con los otros países. Esa idiotez, que en aquel entonces no se calificaba así porque nadie había explicado la tontería que significaba esto, hasta que llega David Ricardo y desarrolla toda esa visión de las ventajas competitivas, comparativas, y entonces ese mercantilismo es echado al basurero. Hace 200 años. Pues llega Donald Trump y revive lo que algunos llaman el neomercantilismo. Y dice aranceles por aquí, por allá, y vamos a tener superávit con los demás. No tiene la menor idea de, al destapar esa caja de Pandora, el gran problema que ha creado, más que para el resto del mundo, para los mismos Estados Unidos. Hay antecedentes en Estados Unidos en los años 20 de dos legisladores iguales delimitados intelectual y teóricamente que Donald Trump y que generaron una guerra comercial en el mundo. Pero cuando se desconoce la historia, se está condenado a repetirla. Es el caso de Donald Trump. Pero a esa cosa agrega, a esa visión pedestre, caduca, agrega una actitud racista sin darse cuenta, ni entender, ni deja que le expliquen el papel que para la economía norteamericana representan millones y millones de migrantes. Estados Unidos es un país de 340, 350 millones de habitantes que tiene empleados a 170 millones de personas, pero además esos millones de migrantes que están en Estados Unidos trabajando legal o ilegalmente, a nadie le están quitando el trabajo. ¿Por qué? Ahorita, si ustedes revisan las cifras de desempleo en los Estados Unidos, está alrededor del 4%. Para una economía avanzada y del tamaño de Estados Unidos, hay una cosa que se llama la tasa natural anual de desempleo, que es el 5%. Cuando está por debajo de ese 5%, se habla de pleno empleo y de presiones inflacionarias. En Estados Unidos, el pago por hora de trabajo hace todavía poco tiempo era $7.25 la hora. Ahorita, nadie quiere trabajar por menos de 15 o $16. El otro problema es que con la pandemia, 4,5, 5 millones de norteamericanos salieron de sus trabajos. De esos 5 millones, para ponerlo fácil, aproximadamente 3,5 millones no regresaron a trabajar. Por las razones que quieran, porque ya se pensionaron o porque temen contagiarse, son un grupo vulnerable, etcétera, y no han podido ser llenados esos huecos por la actitud racista y de desprecio y rechazo a los migrantes. En vez de entender eso, de que hay muchos que pueden explicarle eso a Donald Trump, él no oye razones. Agréguenle a eso el problema del fentanilo o de los grupos del crimen organizado en México, que son los que abastecen, o al menos si no de toda la droga, traen de Sudamérica fundamentalmente cocaína o alguna otra cosa, y ellos son los que hacen el trasiego a los Estados Unidos.
o reciben los precursores chinos en Manzanillo, quizá Ensenada, los procesan, le agregan esto y esto y esto, y son los que se encargan de llevarla a los Estados Unidos, y allá se genera una mortandad de 70, 80, 90 mil o más norteamericanos por el consumo excesivo de este nuevo producto, un opioide, y algunos que les brota el antinorteamericanismo pedestre, es que ustedes son los responsables porque sus farmacéuticas crearon ese problema. Bueno, que esas farmacéuticas vendían con la participación de médicos irresponsables con receta, es cierto, pero el problema es otro, es más complejo, pues. Sin embargo, la discusión ahí está. Trump hace campaña en la parte más atrasada e ignorante del electorado norteamericano. Cuando la señora Clinton fue candidata contra él hace 8 años, llamó a estas personas deplorables, para no decirles ignorantes o como gusten ustedes. Hoy, esas decenas de millones de electores le dieron el triunfo a Donald Trump. No solo el triunfo popular, es decir, el voto directo, sino en términos de votos electorales, que es el sistema norteamericano, prácticamente en todos los estados ganó Trump. Ganó las 2 cámaras con una mayoría exigua, chiquita, pero ganó y tiene el control del Congreso. Pero llega él con una visión y llega por la revancha. Es reloaded, dirían en alguna película famosa. ¿Y qué ha hecho en estos, desde el 20 de enero a la fecha? Mañana prácticamente será un mes. Mediante el sistema de órdenes ejecutivas, decretos diríamos aquí, no tiene que pasar por el Congreso, una serie de medidas que rayan en la locura completa. Y hay un daño evidente ya a la estructura del sector público norteamericano. Hay un daño ya a la estructura económica por la amenaza contra el resto del mundo de establecer aranceles por esto, de tal porcentaje, etcétera, etcétera. Es un poco Trump como el bulto y la anticientífica. Nadie puede contradecirlo y decirle, señor presidente, está usted equivocado. Eso que dice usted de los aranceles es una soberana tontería. Vamos a ser los peores afectados nosotros. Nadie se atreve a decirlo porque en ese momento agarra tus cosas y pintas un venado. Pero en esas condiciones, con ese adversario, la anticientífica, la científica, la mujer que maneja números y por acá y por allá, y rodeados de ciencia infusa, etcétera, no tuvo la menor idea de cómo enfrentar esa amenaza. Y en la parte de la economía y de las relaciones exteriores, pone en economía a un individuo que se arrastró hace 8 años con Trump. Se arrastró, se culiempinó, o sea, un desastre de tapete, pues. Y en la parte de relaciones exteriores pone a un inútil, a un hombre sin experiencia en eso. Juan Ramón de la Fuente, que ahorita está desaparecido. No sé si ya presentó su renuncia y dijo, yo así no juego. Y es un desastre también ahí. Con esos dos piensa negociar con los Estados Unidos. Ahora ya no va Juan Ramón de la Fuente en este grupo negociador, y pusieron a Lord Cacahuates, aquel jovencito, un señor de apellido Velasco, que se hablaba mal en la Secretaría de Relaciones Exteriores de él y del secretario, no voy a decir
de qué se hablaba mal, pero el que entendió, entendió. Se hartó de cacahuates en una reunión allá en Washington, ¿verdad? Y ahí va como representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y va una persona que la deberían de haber incluido desde el mero principio, Omar García Harfuch. ¿Por qué? No fui el único, pero fueron varios, no muchos, eso sí, los que dijimos, señora, el centro de este diferendo con Trump es el crimen organizado, no los aranceles. Los aranceles es el instrumento para acorralarla. Usted, no, pues que le van a hacer uno caso, campesinos y tierras. Y se dan cuenta tarde, casi un mes después, ahí va García Harfuch, que goza de la confianza de algunas agencias de inteligencia en los Estados Unidos. ¿Qué van a lograr? Pues nada, hombre, nada. Porque además, esta señora, en vez de callarse y mantener una posición prudente, a tiro por viaje, no le tengo miedo a Trump, a pregunta de un reportero, porque el pueblo mexicano me defiende. ¿El pueblo qué? Y es que esto, porque lo importante es la soberanía. ¿Se acuerdan cómo andaba diciendo, no, esa es una campañita de que los drones? Pues ya la señora tuvo que aceptar que esos vuelos fueron autorizados desde el gobierno del bulto. Ya lo embarró a él también, ya descubrió que desde el gobierno del bulto se habían autorizado esos vuelos para escuchar a la mañosada, etcétera, dónde estaban. O sea que se han continuado esos vuelos. Pero hay un cambio cualitativo hoy. Trump dijo, y voy cuando llegue a designarlos como grupos terroristas y lo que sea. No va a ser y que quién sabe qué. Pues tranquilamente, de los 8 o 9, 6 son mexicanos. Y entonces sale el llanero solitario, Elon Musk. Bueno, dice, pues ya con eso ya podemos atacarlos con drones. O sea, el vato ya dice, órale, vámonos, prepárenme uno de los grandes, un dron Tesla y vamos a echarles bombas hasta Yucatecas. Les digo, es que es un gobierno de locos. Aquí es un gobierno de ineptos. Ahí es un gobierno de locos, de locos. No sé cuál sea el más dañino para su propio país. De tal manera que ahorita, de una situación que los aranceles, que nosotros pondremos esto y el otro y lo que sea, estamos siendo amenazados por un loquito que porque tiene trillones o millones, billones de no sé qué de dólares, ya andamos asustados porque en un descuido este loco, aquí está. Vamos a ver. Son cárteles elegibles para ataques con drones, dice Elon Musk. Como diciendo, pues ya el preciso ya los calificó como organizaciones terroristas y vamos tras ellos. Y órale. Sí, era evidente eso que iba a pasar desde hace días. ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está la preparación? No existe. ¿Por qué? Porque la señora no sabe gobernar, no tiene idea. Piensa que porque la maquillan y le embadurnan ahí la cara y le ponen una cabellera ahí que está más grande que su cráneo, tanta greña que le pusieron ahí, así no se gobierna, señora. Corra a esa maquillista, hombre, y quítese ese greñero que le pusieron, que se ve horrible, ¿ya? Pero bueno, pues es su decisión. El electorado la eligió a usted y bueno, dice uno, pues así es esto del abarrote. Ahora bien, vean ustedes nada más el ridículo de la anticientífica. ¿Qué dice ahí arriba? Vuelos de drones espía son a petición de México por las tecnologías que no tenemos.
Entonces, ¿dónde está aquella cosa que México y su pueblo nos defienden? Si no tienes un pinche dron. Los avioncitos estos que tienen, porque dice Monreal, es que si invaden aquí los vamos a interceptar. ¿Van aquí? Esos avioncitos de entrenamiento que parecen mosquitas, parecen libélulas, con su hélice ahí. No tienen ni idea frente a qué se están oponiendo. Pero como la anticientífica dice eso, pues se envuelve en la bandera el tapete zacatecano y pone el pecho como niño héroe. Hipócrita y sinvergüenza que es. Por personas como él es que el país está amolado ahorita. Y aquí está, vuelos de drones de espía son a petición de México. A ver, tanto barullo que hicieron y ahora tuvo que aceptar la encuerada que le dieron. Es una cosa tremenda. ¿Sí? La encueraron completamente. Todo lo que dijo hace días es una mentira completa. No tienen idea contra quién están, con quién están tratando. La encueraron, la desnudaron, enseñando sus vergüenzas. Tuvo que aceptar, no se haga, señora. Pues sí, los pedimos nosotros porque no tenemos esos avioncitos o esos no tripulados. Y rájale, los 6 que cártel Jalisco, cártel de Sinaloa y no sé cuántas más ahí, el cártel esto y el otro y más allá. Es decir, el ejército norteamericano ha continuado ahora sí ya de manera abierta la preparación para en un determinado momento y otra vez con la petición porque no tenemos recursos nosotros, pues que vengan a ayudarnos. Están 10 integrantes de las fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos, están preparando, creo que a 40 o 50 integrantes de la Marina Armada de México en operaciones especiales. Es decir, está cantado el asunto, pues. Está cantado ahí. ¿Y qué hacen? No saben ni qué decir, pues. En esas condiciones, pues, tal parece que la visión que tiene la anticientífica de la gobernación es destruir. Está haciendo lo mismo que el bulto López Obrador. Destruir, destruir, destruir. Pero además está destruyendo la principal relación con un país amigo como es los Estados Unidos y nuestros 2 socios comerciales, que es Canadá y Estados Unidos. No ha ni siquiera intentado suavizar la relación con España, que es el segundo inversionista en México. El otro día dijo, y hay un pendientito por ahí con España. ¿Cuál pinche pendientito, hombre? Lo mismo que dijo el bulto. Ahora bien, ¿y por qué tanta destrucción? ¿Por qué ese afán de destruir lo que México ha construido a lo largo de decenios? No los últimos, del 82 al 18, esos 36 años. Desde el siglo XX empezamos, o desde antes, el 19, empezamos a construir instituciones. Pero esta señora quiere destruir lo poco que queda de la institucionalidad. Quiere destruir las relaciones que quedan pocas con algunos países amigos. Quiere destruir el tejido social, lo poco que queda más o menos completo. Quiere destruir la administración pública y poner a puro inepto. Dice uno, no es posible. La principal perjudicada por eso sería ella misma. Quiere destruir la propiedad privada. Ya vieron ya apareció este cambio en la ley o esta ley en la Ciudad de México, donde si usted es propietario de un departamento o de una casa, tiene que informarle a la autoridad qué hace con ella, cómo está, etcétera, etcétera. Dice uno, bueno, ¿qué no entienden hacia dónde va el mundo? No, no entienden. No entienden eso. Luego,
En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que podemos esperar? De entrada, no hay respeto de Trump al gobierno mexicano y tampoco a la anticientífica. Por el contrario, hay burla, hay desprecio. ¿Por qué? Porque no están viendo capacidad, no están viendo dignidad, no están viendo nada. Puras babosadas, puras tonterías. Pero en vez de buscar gente que sabe de las relaciones con Estados Unidos, saber cómo está esto, no. Más y que vamos a darles a las fulanas esto y que vamos a apoyar, dice la Boquezaguán aquí, a los GTLB, X, Y y Z, tanto, etcétera, etcétera. A ver, señora, si el problema de usted es que no tiene dinero, no tiene recursos. En esas condiciones, pues, lo primero que hay que esperar es una profundización de la diferencia con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay el reconocimiento de entrada de que no tenemos los elementos para combatir a los grupos del crimen organizado. No hay. No hay dinero, no hay equipamiento, no hay elementos, no hay material, no hay helicópteros, artilleros. Es decir, el ejército, con todo respeto, es un ejército para desfiles. Y ahorita los traen de albañiles, de electricistas, de andar poniendo durmientes y vías de ferrocarril para eso. Ese no es un ejército. En esas condiciones, pues, ¿qué está haciendo esta señora? Continuar con esa destrucción de López Obrador. Y el país prácticamente está llegando a un punto donde la liga está a punto de romperse. A puntito está así de paz. Pero no tiene idea de eso. Con una señora que su experiencia es preparar tortas teleras de huevo con jamón para los hijos de López Obrador, esta señora Rosa Isela, y nomás de verla da risa la pobre. Risa, la ve uno, y ¿quién la va a respetar a ella? Estaba viendo una foto el otro día, están unos funcionarios norteamericanos y ella, pues ya saben, ¿no? Su problema físico que tiene, es una mujer muy, muy baja de estatura. Y eso en la política cuenta, es una imagen, pues. Una persona así jamás permitiría una foto en esas condiciones. ¿Qué haría? Una foto sentados, los tres, ahí donde eso se desdibuja, pues. Pero no tienen idea estas personas de ello. En esas condiciones, pues, ¿qué viene ahora después de esta situación de agravamiento con Estados Unidos? Una crisis interna producto de la falta de recursos y el estancamiento de la economía. Eso va a generar presiones muy fuertes. El crimen organizado seguirá causando un daño tremendo hasta el momento en que Estados Unidos le diga a la señora, a ver, ahí vamos, o apoyas esto o también va contra ti el asunto. Y va a tener que aceptar, así como aceptó, fue a petición nuestra esto de los drones, como dijo, ¿verdad? Déjenme mostrarles, leer ahí donde dice ella, los drones estos, esa petición nuestra, o es una petición nuestra, porque son tecnologías que no tenemos. La verdad es que ni siquiera eso sabe decir esta señora, ¿verdad? Porque no es el problema de la tecnología, son naves, aquí está, vuelos de drones espía, son a petición de México por las tecnologías que no tenemos, no señora. No es porque no tiene esa tecnología, es porque no tiene dinero para comprar esas naves no tripuladas, porque eso implicaría un centro de control con personas de alta calificación técnica y científica. Eso, y además equipamiento de bombas, misiles, etcétera, porque no tenemos dinero
pero no es porque no tenemos esas tecnologías, por favor, dice uno, y es la científica. A ver, esos de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no les da vergüenza eso? ¿No sienten pena porque una egresada de sus aulas diga estas estupideces? Vergüenza les debería de dar. Siquiera, al menos en mi caso del poli, pues no se avergüenzan porque casi no digo babosadas de este tamaño, digo otras, pero chiquitas. Es decir, es un desastre completo este. En esas condiciones, pues, ¿ante qué reto estamos? Ante el reto que significa la destrucción de lo poco que dejó el mundo. Y si nos vamos nosotros a la parte política, es increíble el desprecio por instituciones por parte de este cara monstruosa, de esa cara perversa, digna del Lombroso, el gran estudioso, el gran criminólogo, que lo ve uno así con esa barba que tiene, dice, parece el hombre lobo este. En la noche, imagínense donde andan utilizando las instituciones de los tres poderes tranquilamente para hacer su afiliación o no sé qué más allá andan. A ver, el PRI jamás se atrevió a hacer eso, carajo, en las peores épocas del autoritarismo priista. Pero esto es como Juan por su casa. Es un desprecio total por la institucionalidad. ¿Dónde están los opinantes, los hechos? Calladitos se ven más bonitos. Como dice un amigo, lo que tienen que hacer para tragar, callar. ¿Ante qué estamos, pues? Ante el atropello de las instituciones del Estado mexicano. No más falta que el Andy se saque la bichola y se orine ahí en el pleno del Senado o de San Lázaro. Es lo único que falta. Pero llegan con un entourage, camionetas blindadas y todo. Pues no, señores, no que a ustedes los apoye el pueblo, pues. No a ustedes que los quiere tanto el pueblo. Es decir, algo está mal en Morena, pero los peores que son cómplices de esa situación son los mismos de Morena. Miren ustedes. Ahorita están haciendo un escándalo porque creo que el hijo de este señor Yunes, que es senador, se afilió a Morena. Y se soltó hablando de valores la ingeniera Nale. Si ha pasado por energía personas corruptas, ella les gana a todos. Hablando de valores, es que esta persona no comulga con nuestros valores. A ver, señora, no sea cínica usted, por favor. Pero ¿qué dijeron de este Yunes cuando les dio el voto para lograr la mayoría calificada en el Senado de la República, que no la tenían? Lo aplaudieron y vente para acá y dónde te pongo, mi Mike, y eso. Y ahorita, un sinvergüenza como el gobernador de Oaxaca, Murat, dice, y no representan los valores de Morena. Pero cuando te dieron los votos para la mayoría calificada, entonces sí, muy manitos, ¿verdad? Son cínicos, hipócritas, oportunistas, es lo que son. Pero nadie se atreve a decirle a los ciudadanos, estos son así, véanlos, y sacar fotos, videos de cuando andaban apapachando a los Yunes ahí en el Senado. Míralos cómo estaban hace 4, 5, 6 semanas y míralos ahorita. Y luego le preguntan a la Sheinbaum, bueno, eso es una cosa del partido, allá que decida. Por favor. Es decir, ¿a qué nivel de desfachatez nos ha llevado este movimiento o este grupo de bandoleros facciosos? A nadie le preocupa. A nadie parece importarle esta destrucción de los pocos restos de institucionalidad que nos queda. Y ahí está en el Senado de la República dando la batalla a Ricardo Anaya solo en el desierto.
solo. Y les dice, y usted se desgañita aquel y órale, del PAN. Son 23 senadores, ¿dónde están, carajo, los demás? Y luego sale el del implante capilar, que en una peluquería agarró cabello y se lo pegó ahí, de Marco Cortés, atacando a Yunes. Pero si es tu cuate, ustedes lo recibieron con honores en el PAN, ya se les olvidó. Es decir, esa es la clase de partido o de movimiento o de organización que es Morena. Es la prostitución de la política. Es lo que han hecho ellos. Eso es lo único que han producido. Un Pedro Aces borrando las fotos de los otros para estar con el Santo Padre él solo. Oigan, yo no sé cuál va a ser la reacción del Vaticano ante esta ofensa, porque además quien gestionó la visita y la cita privada con el Papa ni siquiera fue Pedro Aces, fue una senadora. Dice uno, qué bárbaro. No tienen remedio, desechen toda ilusión. Ahora, tampoco va a ser este cambio o su derrota va a ser inmediata. ¿Dónde están los partidos de oposición ahorita, rumbo al 27, o en estas elecciones que va a haber en Durango y en Veracruz? Hablé con algunos amigos en las dos entidades y me dan opiniones, espero que estén equivocados, pero donde hablan que al PRI le va a ir como en feria. Repito, nada deseo más que al menos salven el honor ahí, pero me dice, no, Ángel, olvídate. Tienen el control total. Y en el caso de Durango, Villegas está valiendo gorro, una bola de babosadas que ha hecho, nada le sale y ahí anda. Pero él con la Claudia me dicen, alineado, y ahí se ven, yo ya fregué. ¿Se imaginan ustedes la debacle que sería para la oposición si el PAN y el PRI en Durango pierden de manera ignominiosa y en Veracruz igual? ¿Se imaginan ustedes el golpe político? Pero eso sí, Alito se pasó creo que 10 días en Ecuador, allá en ver y la elección, y aquí cuando hay dos elecciones que son determinantes, ¿qué andas haciendo allá, criatura, hombre? Que vaya Moreira, el inútil ese, hombre. Pero aquí es donde está, donde hay que hacer política. Tal parece que hacen las cosas adrede para que Morena gane. Imaginen ustedes lo que va a pasar en Veracruz con la cantidad de dinero que logró amasar esta señora en su paso por energía, con todos los contratos de miles y miles de millones de pesos que entregó a sus compadres, amigos, etcétera, en la construcción de Dos Bocas. Tienen todo el dinero del mundo para meterlo a las campañas. Entonces, dice uno, ¿se imaginan ustedes? Me decía una persona en Veracruz, ¿y sabes qué, Ángel? Cuidado, porque en un momento puede el PRI perder el registro como partido político en el Estado si no reúne el umbral mínimo, creo que es el 2 o el 3%, una cosa así. Oye, pero no puede ser. Claro que puede ser, me dice. Es decir, es una situación grave políticamente hablando. Pero, ¿cómo nos contentamos? Primero Marco Cortés, pues valiéndole gorro, ¿no? Jorge Romero, pues quién sabe dónde ande, ¿verdad? Y Alito, pues tampoco, no se vea, claro, sí, reuniones, una carpa, 100, 200 personas, mucha chamarra roja y todo, pero esa no es la vida de un partido, hombre, ese es show, eso es para engañar incautos. No, así no se hace política, eso es espectáculo barato. En esas condiciones, pues,
podríamos recibir sorpresas muy desagradables. Espero estar totalmente equivocado para las elecciones en Durango y en Veracruz. En fin, el panorama pues pinta negro, pero a como están las cosas en Estados Unidos, nada me extrañaría más que mañana o pasado la anticientífica estuviera de acuerdo de dar el banderazo, así fuera en una mañanera o de manera discreta, para que fuerzas norteamericanas, manejando drones o algunos grupos especiales, descabezaren a algunos grupos de esos 6 carteles que fueron catalogados como organizaciones terroristas globales. Vamos a ver qué pasa, pues. Pero las cosas, señores, pintan mal. Deje usted la cuestión económica. Este informe trimestral de Banco de México que reúne lo del año pasado, todo el año. Ahora vamos a esperar a ver qué sucede a fines de febrero, los datos de Pemex, los resultados operativos financieros, pero también las cifras del comportamiento de la economía, el Producto Interno Bruto de todo el año 2024. Y parece que van a ser una mala noticia tras otra, tras otra, tras otra. En fin, señores, pues, que sea leve esto, lo dudo mucho, en verdad. Lo dudo mucho. No es que quiera yo decir, es que no hay algo que... Hay que seguir trabajando nosotros. Hay que seguir exhibiendo a esta gente, pero de una manera muy objetiva. No soñar, pues. Esto que nos espera va a ser un trabajo largo, difícil, con obstáculos, porque esta gente tiene todo, dinero a manos llenas, tienen el control del Estado, de 23 o 24 gobiernos estatales, pues. En esas condiciones pueden hacer lo que quieran, controlan mediante las mayorías calificadas en el Senado y en San Lázaro, diputados, pueden hacer el cambio que quieran de la Constitución. Es más, en un descuido, si se deciden, pueden cambiar los 10 mandamientos sin problema. Pues. En esas condiciones, pues, este comportamiento frívolo de los partidos de oposición es muy peligroso. Muy, pero muy peligroso. Y el otro riesgo es la selección de los candidatos para el 27. Si hacen el PRI y el PAN la misma selección que hicieron ahora en el 24, olvídense ustedes, nos van a arrasar. Designar como candidatos a los mismos de siempre, a los impresentables, va a ser una verdadera tragedia. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 19 de febrero del año 2025.